Muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Marco, porque has hecho una exposición tan general de los dos convenios que me vas a permitir ahora subrayar, que mi exposición se limite a subrayar, incluso criticar y luego prevenir críticas, porque ya veía algunas caras que tenían a mi amigo Jacobo que venía, que alguna cosa no le gustaba, pero intentaré salir también al frente de algunas críticas que intuyo. Bien, les empiezo explicando cuál es el sentido de este convenio, porque no es que a los miembros de este grupo de investigación, Jacobo Dopico, Ana Garrocho, a Marta, a Norberto, que también está aquí, a Manuel, también nos gusta mucho hacer convenios, no tuviéramos otra cosa que hacer en la vida que hacer convenios. La idea fue la siguiente, es decir, en el proyecto de investigación, que como bien decía Ana, también aborda la criminalidad medioambiental grave, que sin duda supone un atentado a los derechos humanos o que puede considerarse un derecho humano más, pues pensamos que era una excelente ocasión aprovechar la cumbre del clima de Madrid para poner sobre la mesa, sobre la discusión, una propuesta de dos convenciones que dormían el sueño de los justos, porque además, bueno, esto de si se llegan a escribir en inglés probablemente serían muy conocidas, pero reconozcámoslo, el francés, la francofonía ha perdido fuerza, y entonces eran dos convenciones que a mí me parece que técnicamente están muy desarrolladas, son buena base para la discusión y que nadie discutía de ellas. Bueno, tiene una intención política, este seminario, ¿no? Porque como ocurre en otras facetas del cambio climático, los técnicos ya han hecho su trabajo. Los técnicos nos están diciendo hay un cambio climático, se necesita adoptar decisiones políticas. En el ámbito jurídico pasa igual. Es decir, tenemos técnicamente un proyecto que es aceptable, que al menos aceptable desde el punto de vista técnico y que, bueno, está listo para una discusión política sobre este tema. Y en esta discusión política queríamos ayudarnos de un actor internacional que nos parece esencial, que es la organización o la Asociación Internacional de Derecho Penal, ¿no? Por eso está aquí el presidente de la asociación, John Verwijlen, a quien le agradezco enormemente, que tenía muchísimas obligaciones y que esté con nosotros, y José Luis de la Cuesta, que es su presidente honorario. Y por eso está también María Cale, que es vicepresidenta del Grupo Español de la IDP. Las organizaciones internacionales, la IDP, aunque sean organizaciones consultivas de Naciones Unidas, no tienen capacidad realmente para poner sobre la mesa la agenda de Naciones Unidas proyectos, pero sí, si al menos un país decide ponerlo en la agenda. Y entonces, bueno, yo creo que a partir de ahí, la IDP, y de esto hablamos en Roma hace unas pocas semanas, pues podría ser ese agente que también prestara este proyecto, este apoyo científico a la realización de estas convenciones. Bien, pues esta era un poco la idea de este seminario y el porqué de la composición de las mesas y el porqué de las personas invitadas, ¿no? Bien, probablemente conociendo a muchos de mis colegas en la crítica penal, cuando hablamos de ecocidio, y ya hacía mención a ello Mireia Desmas-Martí, pero lo hacía en un sentido positivo, van a decir, esto es puro derecho penal simbólico. Adoptar una convención sobre ecocidio es la forma de no hacer nada y que parezca que hacemos algo. Es decir, cuando no se toman decisiones políticas de mayor calado en la lucha contra el cambio climático, tipificar una infracción que puede ocurrir una vez afortunadamente, ¿no? Una vez cada 5 o cada 10 años, pues es una forma de callar la opinión pública y simplemente dejar las cosas como están y no hacer nada, ¿no? Bueno, yo creo que esto no es un derecho penal simbólico. Aparte de que lo simbólico tiene un papel en el derecho penal, y lo ha expresado pues, correctísimamente Mireia Desmas-Martí, y no voy a añadir nada a eso, estas convenciones en realidad pretenden algo que es muy sencillo. La Convención sobre el Ecocidio pretende generar una especie de efecto Pinochet.
Es decir, colocar un delito entre los core crimes del derecho penal internacional que tenga como consecuencia que cualquier multinacional o cualquier alto dirigente de una multinacional sienta sobre sí, cuando hay una catástrofe ambiental de este calibre, la presión del derecho penal en su máxima expresión, que es un modelo de justicia universal. Entonces, bueno, es esto de lo que se trata político-criminalmente a través de la formulación de un delito de ecocidio que vendría a pertenecer a estos core crimes, ¿no?, a este núcleo duro del derecho penal internacional. Después vuelvo sobre esto porque tiene que ver mucho con cómo lo hemos definido. Y la Convención sobre Ecocrímenes tiene un efecto más modesto, pero no menos importante. Podríamos decir que quiere conseguir el efecto OCDE en la Convención sobre la corrupción en las transacciones económicas internacionales. Es decir, quiere conseguir que los países a los cuales tienen su sede social, su centro de negocios, las grandes multinacionales, se hagan cargo de la persecución de estos delitos cuando ocurren en países donde sus sistemas judiciales son más débiles, están dominados por la corrupción o incluso pues, tienen un nivel muy bajo de protección sobre el medio ambiente. Y esto es un punto esencial en el ámbito de la, lo quiero subrayar ahora, ¿no?, en el ámbito de la Convención sobre Ecocrímenes. Claro, el derecho penal del medio ambiente tiene una característica que es la accesoriedad. Es decir, aquí no castigamos nada si no está previamente descrito en un reglamento, en una norma administrativa, como un comportamiento ilícito. Entonces, claro, el gran reto, digamos, técnico, uno de los grandes retos técnicos de esta Convención sobre Ecocrímenes era cómo desprendernos de alguna forma. En el ecocidio estaba claro, porque son daños tan enormes que no podemos decir, que yo creo que está justificado que nos desprendamos de que exista una ilegalidad administrativa previa. Pero en el ámbito de los ecocrímenes esto era más complicado. Entonces, yo creo que hay un artículo esencial, en la Convención sobre Ecocrímenes, que es el artículo 2, cuando define qué se entiende por ilegal o ilícito, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que señala son dos cosas, ¿no? La primera, que era algo que habíamos discutido más. 24. Sí, artículo 1, la página 24. Una cosa que habíamos discutido más, que es que en aquellos supuestos en los cuales un acto fuera legal en virtud de una autorización administrativa que se hubiera obtenido mediante corrupción, etcétera, eso se considera ilegal. Era algo que, me recuerdo el libro de Norberto en esta materia, teníamos ya claro desde hace mucho tiempo, pero habría que salvar el otro obstáculo. Habría que salvar el otro obstáculo, que es un obstáculo muy importante, porque aquí los países subdesarrollados o los países en vías de desarrollo, pues a lo que juegan es a bajar sus límites de legislación en materia del medio ambiente para atraer inversiones. Entonces, claro, era perfectamente posible, pasó en el caso de Bhopal, en la India, donde la actividad de Bhopal era lícita conforme al derecho de la India, pues que no nos encontrásemos ninguna ilicitud. Entonces, por mucho que hubiéramos establecido un principio de personalidad activa y hubiéramos dicho en el ordenamiento del cual procede la multinacional puede ser perseguida penalmente, no habríamos hecho nada si no hubiéramos resuelto el tema de la ilicitud, ¿no? Porque entonces no se daría la doble incriminación y el principio de personalidad activa se nos caería, ¿no?, como un castillo de naipes. Entonces yo creo que una parte esencial y que atiende a esta cuestión, ¿no?, de la imagen de la Convención OCDE es cuando hablamos de ilícito y decimos que cuando haya una protección manifiestamente inferior al medio ambiente, manifiestamente inferior.
entre el derecho del país del cual procede la multinacional o la empresa y el ordenamiento o el sistema del país en el cual se han producido los hechos, también lo consideraremos ilegal. Yo creo que esta cláusula, si tuviera que defender algo fuertemente de estas dos convenciones, defendería esta cláusula, porque esta es una cláusula de cierre de todo el sistema de legislación medioambiental de los países, porque está mandando un mensaje muy claro. Es decir, mira, por mucho que devalúes tu legislación medioambiental con el fin de atraer inversiones, esto no te va a servir de nada a los efectos de aplicación de los delitos de ecocrímenes. Con lo cual, aquí un poco también el derecho penal podría jugar un poco el papel de poner límite a esta carrera hacia el fondo, carrera hacia lo bajo de las legislaciones medioambientales, cuando intentando competir unas con otras para atraer inversiones, pues tienen consagran niveles muy bajos, ¿no?, de protección al medio ambiente. Bien, y es un poco lo que hace la Convención OCDE, ¿no?, que cuando habla de la corrupción nos dice, mira, no distingo entre cohecho propio e impropio porque a mí me da igual si eso es lícito o ilícito lo que le estás pidiendo al funcionario público en este ordenamiento. Bueno, entonces, estas eran las dos ideas de por qué creo que esto tiene utilidad, ¿no? Porque podemos crear este efecto Pinochet con la Convención sobre ecocidio y podemos tener un efecto OCDE con la de los ecocrímenes, ¿no? Esta es un poco los presupuestos de política criminal general de los que partíamos. Bien, otra cosa importante que ya lo ha subrayado muy bien Marco, ¿no? Y es que, si nos fijamos hasta el momento, existe un derecho penal del medio ambiente. Existe en dos ámbitos al menos, ¿no? Existe, nos hemos referido ya aquí a él, entre los crímenes de guerra, el agente naranja, el utilizar medios de guerra que supongan una devastación innecesaria del medio ambiente. Esto ya está consagrado, probablemente por el ejemplo de la utilización en la guerra del Vietnam de la agente naranja, está consagrado como un crimen de guerra, esto no hay ningún problema. Pero claro, esto responde al modelo clásico del derecho penal internacional, donde los responsables principales son los Estados, básicamente, al modelo Nuremberg de derecho penal internacional. También podemos tener un derecho penal internacional del medio ambiente que conecte con la criminalidad organizada, ¿no? Es decir, los tráficos ilícitos de desechos, los tráficos ilícitos de especies protegidas, los tráficos ilícitos de residuos nucleares. Todo esto hay convenciones de este derecho sectorial internacional del medio ambiente. Tenemos la Convención de Basilea, tenemos varias convenciones. No tienen obligaciones penales, pero yo creo que en muchos ordenamientos este tipo de tráficos son sancionados penalmente. Bien, y este es un ámbito de la criminalidad organizada. Es un ámbito de la criminalidad organizada donde nos podemos valer perfectamente del marco de la Convención de Palermo. Tenemos un problema con las penas, en algunos casos. La Convención de Palermo exige un delito grave, probablemente en algunos supuestos, en algunos países, el umbral de la pena de estos delitos no dé para que sea un ilícito grave. Hay algo en la Convención también, hay un precepto en la Convención que advierte de esto, de sancionémoslo gravemente. Bueno, y ahí tendríamos otro segundo marco de actuación muy importante, además con una convención muy potente, que es la Convención de Palermo, que tiene, yo creo, el sistema de cooperación judicial más avanzado, porque probablemente existe en el ámbito del derecho, de la cooperación judicial. Pero había un sector, un hueco, que era el hueco que nos interesaba, que era el hueco del derecho penal internacional cometido por las empresas. Era el hueco que faltaba en este marco que les acabo de dibujar, ¿no? Y por eso estas convenciones están pensando, o son un ejemplo más, de corporate crime, o si quieren,
derecho penal económico de los derechos humanos, Esta es un poco la otra gran orientación de política criminal de las convenciones. Por eso aparece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y aparece la responsabilidad penal de las personas jurídicas con un modelo que cada vez es el modelo que se está extendiendo más en el derecho comparado. Yo creo que lleva camino de hacerse el modelo mayoritario, que es el modelo de la culpabilidad propia de la empresa o el modelo no vicarial, por decirlo de forma negativa. Bien, y esto yo creo que esto es una cuestión también importante a subrayar en este un poco análisis técnico y político criminal de las dos convenciones. El generar o el poner la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el centro, con este modelo donde se da importancia a los programas de cumplimiento, se vincula muy bien con lo que está sucediendo en estos momentos en el ámbito de los derechos humanos y las empresas multinacionales. Porque, en realidad, si uno se ve los principios de Naciones Unidas sobre empresas multinacionales, la clave es la due diligence, la diligencia debida que las empresas multinacionales deben realizar para no agredir, no lesionar derechos humanos. Y si uno ve los principios de Naciones Unidas, se da cuenta que la due diligence en realidad es cumplimiento normativo. Si uno lee con los ojos del cumplimiento normativo los principios rectores de Naciones Unidas, lo que está describiendo es un programa de cumplimiento en materia de derechos humanos que empieza con el compromiso político de la organización, sigue con el análisis de riesgos, sigue con el establecimiento de controles. Se trata de eso. Con lo cual, conectamos de alguna forma, y esto es muy importante, el proyecto es coherente con el documento más importante que tenemos ahora mismo sobre la mesa en materia de empresas y derechos humanos, que son los principios. Y además, yo creo que además es importante porque refuerza la obligación que tienen los Estados, conforme a los principios rectores, de sancionar a las empresas que no realicen la diligencia debida. Es decir, la estrategia que se llega a los principios rectores, es decir, mira, a las empresas no las podemos hacer directamente al mismo nivel que los Estados responsables de las violaciones a los derechos humanos. Aquí los únicos responsables siguen siendo los Estados, pero los Estados tienen la obligación de sancionar a las empresas que no hagan sus diligencia debida, su cumplimiento normativo en materia de derechos humanos. Por esta razón, yo creo que la Convención, que responsabilidad penal de las personas jurídicas, pivotando sobre programas de cumplimiento en materia de criminalidad medioambiental grave, da respuesta de alguna forma a estas obligaciones que ya están en los principios rectores de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, yo creo que esta coherencia me parece algo que hay que subrayar, de estas convenciones. Y también creo importante abrir una reflexión sobre estas convenciones y su vinculación con el Pacto Global del que hablábamos esta mañana. Si yo no entiendo mal el Pacto Global, que puede ser que lo esté entendiendo mal, una de las innovaciones que plantea es que da este salto, por primera vez en el derecho internacional, por primera vez no, porque ha habido proyectos en este sentido, pero da el salto que se quiere dar en todo el derecho internacional de colocar al mismo nivel empresas y Estados en el respeto a los derechos humanos. Es decir, en la obligación de no violar, respetar y proteger, ¿no? esta trilogía que existe. Bien, y esto me parece muy importante porque nos obligaría, y esto es algo que hay que revisar en las convenciones, a dar un paso más. Si nos fijamos en el Pacto Global, que da este paso, es decir, empresas, Estados, es lo mismo desde el punto de vista de los efectos de los derechos humanos, el criterio para determinar la responsabilidad es el criterio del control, que es el criterio básico, yo creo, en el derecho internacional de los derechos humanos para establecer responsabilidades.
Las convenciones todavía están pensadas en la idea de persona jurídica, ¿eh? De persona jurídica como sujeto de imputación, El, digamos, paradigma del control. Tú tienes que ser responsable de que los que estén bajo tu control no violen los derechos humanos, nos lleva a plantearnos dos cuestiones que no están. Una, más fácil y más discutida, la de los grupos de sociedades, las filiales. En el caso de Bhopal, de nuevo lo que teníamos era una filial de la sociedad americana, que es la que realizó como persona jurídica, la que realizó los hechos, y esto es algo que se repite constantemente, ¿no? Es decir, las graves violaciones de derechos humanos no las cometen las personas jurídicas matrices, las cometen las filiales que tienen en cada uno de los países, a veces también participadas por otras empresas, ¿no? Entonces, esta visión de grupo es algo que no incorpora las convenciones y que deben controlar. Y el segundo aspecto muy importante es el aspecto de la cadena de suministro, es el aspecto de todos los proveedores de la empresa, y que es uno de los grandes temas, por otra parte, de nuestro proyecto de investigación en materia de derechos humanos, que es el cumplimiento normativo en la cadena de suministro, tanto aguas abajo como aguas arriba. Bien, entonces aquí también deberíamos reflexionar a que estas empresas multinacionales, dentro del cumplimiento normativo en materia de graves violaciones al medio ambiente, tienen que procurar que esas violaciones no se produzcan por sus proveedores, que es algo similar a lo que estamos manteniendo en materia del resto de los derechos humanos. Bien, yo creo que esta es otra cuestión importante, central, a mi juicio, en el diseño de los tratados. Bien, voy salteando porque has hecho ya la exposición y mi función es un poco subrayar. El problema del tipo subjetivo, que ahí veía que Ana se revolvía cuando oía la definición del tipo subjetivo. Claro, cuando definimos el ecocidio, cuando definimos el delito de ecocidio, claro, todos nos planteábamos que la mayoría de los ecocidios, al menos lo que podemos probar, otra cosa es que haya cosas que no sepamos, informes de las empresas que sabían lo que iba a ocurrir, como tú has relatado anteriormente, pero al menos lo que podemos probar responde a la tipología del delito imprudente. Entonces, claro, no encajaba del todo bien proponer un delito perteneciente a los core crimes, al núcleo duro del derecho penal internacional, en una modalidad imprudente. La imprudencia no existe en el Estatuto de Roma. Pero, por otra parte, sabíamos que claro, era poner un tigre de papel, algo absolutamente inservible, sacar un delito de ecocidio solamente contemplado en su modalidad dolosa. La idea fue hacer un concepto de dolo particularmente extensivo, donde el mero conocimiento de la probabilidad, como las versiones más extremas del dolo eventual, se considera dolo, e integrar también ahí la ignorancia deliberada, ¿no? La ignorancia deliberada. Que técnicamente no me parece mal, es decir, no veo por qué el concepto de dolo eventual o el concepto de dolo debe ser igual en todos los delitos, ¿no? En algunos delitos, cuando el riesgo de tu comportamiento sea muy grave, de un riesgo catastrófico, ¿por qué no vamos a valorar? Al final el dolo es una cuestión de valoración. ¿Por qué no vamos a valorar igual la imprudencia con un conocimiento consciente de las enormes probabilidades de que ocurra el daño? ¿Por qué no lo vamos a valorar igual que el dolo? No me parece, aunque los puristas quizás puedan rasgarse las vestiduras, no me parece una idea tan descabellada de poner a la hora de poner sobre la mesa. Bien, probablemente esto fue lo más complejo, ¿no?, a la hora de diseñar una figura de ecocidio que encajara con esa especial gravedad que debe tener un delito para jugar dentro del paradigma de la justicia universal. La segunda nota, que también me parece importante, es
la relativa, y esto es algo en que no coinciden todas las definiciones de ecocidio, ¿no?, en los diversos proyectos, en que el comportamiento deba ser obra de un ataque sistemático y generalizado, ¿no?, donde aquí lo que hacemos es que copiamos la lesa humanidad, el requisito de la lesa humanidad, que también está presente en la interpretación del genocidio, porque nadie se imagina un genocida en solitario, ¿no? Debe ser, por mucha intención subjetiva que tenga de acabar con toda una raza, la idea del genocida solitario pues es una cosa que parece que es más teórica que real. Bueno, entonces teníamos que reflejar esto aquí. Para ponerlo en esta primera división. ¿Qué ocurre? El problema es, y yo creo que aquí hay que darle vuelta, cómo traducimos esto. Yo creo que se puede traducir mejor a los casos de criminalidad empresarial que nos interesan, ¿no? Los hechos de Monsanto que tú has relatado pueden ser un buen ejemplo para inspirarnos. Es decir, es una práctica sistemática de la empresa a lo largo de años, ¿eh? Lo mismo este es el nivel de injusto que necesitamos para colocarnos en esta primera categoría de los delitos. O probablemente también puede ser una opción, como hacen otras muchas propuestas de ecocidio, directamente eliminar este elemento y conformarnos como criterio de injusto esencial con el gran desvalor del resultado. Esto también podría ocurrir. Bien, y último punto que quería reseñar es el de la restauración y las sanciones reparadoras, porque adivino la crítica de Jacobo. Es decir, bueno, si la reparación ya la tienes, ¿por qué vas a degradar el derecho penal a que haga una simple reparación del daño? Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Y es una crítica que un día me hiciste y me ha hecho pensar mucho, ¿no?, en otro contexto. Bien, primera cuestión, es que cuando hablamos aquí de reparación, no estamos hablando de la reparación civil, ni estamos hablando de la reparación, ni siquiera de la reparación que contemplan las leyes administrativas en materia del medio ambiente. Estamos hablando de un modelo distinto de reparación, mucho más holístico o conglobante, que intenta ver todos los aspectos del daño medioambiental, que son muchos. Hay daños económicos, hay daños culturales, hay daños de todo tipo, de todo tipo. Entonces, cuando hablamos aquí de reparación, estamos dando un paso adelante en los modelos de reparación que actualmente, o cómo concebimos la reparación. Desde luego, no es reparación civil, ni siquiera administrativa de reparar el medio ambiente, es una reparación mucho mayor, ¿no? Para que algo que se aproxima a este modelo y que ustedes lo pueden ver en una página web, es el caso de la empresa brasileña Renova, que causa, no es una empresa, es una fundación creada para reparar un daño medioambiental tremendo en la Amazonía causado por una empresa multinacional que es Samarco, ¿no? Y ahí uno ve cómo esta visión conglobante de la reparación, que supera con mucho todo los conceptos tradicionales de reparación. Y segundo, porque claro, esta reparación va inserta en la idea de justicia restaurativa, y va inserta en la idea de crear sanciones que respondan al paradigma de la justicia restaurativa. Habría dos formas de integrar la justicia restaurativa. Una, la justicia restaurativa como modelo alternativo a la resolución de estos casos. Algo que se puede hacer y que probablemente merece ser discutido, Pero esa visión extrema de integrar la justicia restaurativa no está en las convenciones. Pero es algo que se puede, desde luego, discutir, ¿no? Cómo se encaja la justicia restaurativa en el proceso penal, en estas situaciones, es algo que debemos discutir. La idea que se tiene aquí es crear sanciones restaurativas, crear otra tipología de sanciones. Porque, claro, si el final de este viaje va a ser poner una gran multa a una persona jurídica que le va a dar exactamente igual, tampoco habremos conseguido mucho. Es decir, el arsenal punitivo de que disponemos para sancionar a las personas jurídicas, pero en este caso a grandes multinacionales, por catástrofes tremendas, pues es un arsenal que no nos sirve.
No nos sirve porque, por ejemplo, y es algo que constata muy bien la victimología corporativa, si las zonas donde se producen las catástrofes medioambientales son zonas que dependen económicamente de la empresa. Las víctimas tienen una dependencia económica en muchas ocasiones de la empresa y son las principales interesadas en que la empresa siga, la empresa se renueve, porque su economía depende de eso. Entonces, aunque pusiéramos una sanción que llegase a la extenuación, a la asfixia económica de la empresa a través de la multa que le impusiéramos, esto sería contraproducente desde el punto de vista de las víctimas. Hay una tensión entre mucha prevención general e intereses de las víctimas en estos casos. Entonces, la idea era crear una nueva tipología de sanciones que atendiera a los intereses de las víctimas y que un poco el norte fuera: se puede sancionar económicamente, eso es un bien que a todas las empresas les gusta, su patrimonio, pero se puede sancionar en el poder. Se puede sancionar, se pueden idear sanciones que los que hagan es que priven de poder de gestión, de autonomía, a aquellas empresas que se portan mal y le den ese poder bien a las víctimas, bien al propio Estado. Entonces, se trata de una tipología de sanciones que más que al patrimonio, piensan en la capacidad, el poder, la autonomía en la gestión de la entidad. Y yo creo que esto es muy preventivo general y a la vez permite incluir los intereses de las víctimas. El prototipo de estas sanciones sería la equity fine, pero también a través de fórmulas de meter a las víctimas en los programas de cumplimiento, ¿no? Cuando hablamos de supervisión, bueno, ¿y por qué las víctimas no están en la supervisión de los programas de cumplimiento, etcétera? Bueno, es un tema también para discutir. Bueno, y con esto termino porque veía ya tu gesto y si, bueno, podemos tener algo de debate, mejor. Claro, muchas gracias. Muchísimas gracias, Adán.